Saludos cordiales a cada uno de ustedes. En esta ocasión tendremos la oportunidad de saber en qué consistió la invasión estadounidense a Cuba en 1906 y 1909, remontándonos a sus antecedentes, sus personajes, sus causas y consecuencias. Sin nada más que agregar, comencemos. Demos inicio con los antecedentes y el desarrollo de la invasión. A lo largo de la historia de Cuba han habido muchas intervenciones militares estadounidenses. La primera ocurrió en 1898, cuando el ejército Manven, liderado localmente, luchó por la independencia de Cuba. Ese año el gobierno estadounidense declaró la guerra a España y la derrotó a los pocos meses. En la Conferencia de París de octubre, España se vio obligada a ceder los territorios de Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico a los Estados Unidos. Luego, los estadounidenses establecieron una ocupación militar en Cuba que duró oficialmente hasta 1902. La segunda ocupación norteamericana de Cuba se produjo como consecuencia de la guerrilla de agosto de 1906. El presidente de ese momento, Tomás Estrada Palma, pidió al presidente de los Estados Unidos el 12 de septiembre de 1906 otra intervención militar en Cuba, cuyo gobierno resultó incapaz de gestionar la crisis interna, llegada al punto de clímax a partir de sus intentos reeleccionistas. El inicio del segundo periodo de ocupación yanqui se dio oficialmente el 29 de septiembre de 1906. Ese día William Taft asumió como gobernador de Cuba, tomando el puesto de Estrada Palma. El entonces gobierno de Estados Unidos, a través de sus fuerzas militares de ocupación, tenían inscrito en la propia constitución cubana un apéndice llamado Política del Gran Garrote, según el cual este gobierno, es decir, el estadounidense, tenía arrogantemente el derecho de interferir en los asuntos internos de Cuba cuando fuera necesario, en pocas palabras, proteger sus propios intereses. Por otro lado, también aseguraron arrendamientos de terrenos para la construcción de varias bases navales y carboníferas, de las cuales la bahía de Guantánamo sigue siendo ocupada por los estadounidenses, siendo el ejemplo más evidente. Ahora bien, conozcamos las causas que motivaron esta invasión estadounidense a Cuba. Como punto número 1, los intereses estadounidenses sobre los recursos de Cuba. También la necesidad que Estados Unidos tenía del abastecimiento de azúcar proveniente de la isla. Los intensos conflictos por los que pasaba Cuba hacía muy difícil que Estados Unidos lograra extender su control sobre Cuba y extinguir la influencia europea sobre el continente americano. Y por último, pero no menos importante, la posición geoestratégica de la isla de Cuba lo convertía en una zona de un alto valor militar para Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué consecuencias deja este hecho en Cuba? Pues la segunda intervención estadounidense en Cuba sentó las bases de la corrupción desenfrenada, fraude, enriquecimiento ilícito y abuso de poder, que sería desde entonces uno de los más graves males de la República neocolonial. Dejó al país severamente endeudado con Estados Unidos, que controlaba las mejores tierras, casi sin tesoro nacional, puesto que el presidente electo José Miguel Gómez tomó posesión y en su proclamación final en nombre del presidente de los Estados Unidos declaró que todos los decretos de su administración, todos los contratos y todas las deudas y obligaciones contraídas durante esta tenían que ser reconocidas y satisfechos por la República Cubana. Produjo una profunda herida psicológica y moral en el pueblo cubano, un sentimiento de dependencia e indefensión. Los posteriores aspirantes al poder estarían obligados a anteponer el visto bueno de Washington a la voluntad del pueblo y a la convivencia de la nación. La violencia y represión contra los obreros que reclamaban demandas como jornadas de 8 horas, salarios justos, seguridad en el empleo, un trato adecuado. La única acción proletaria fue la llamada huelga de la moneda, en demanda de que se pagaran los salarios en moneda estadounidense, porque la española estaba devaluada. El gobierno se mostró receptivo, porque era conveniente para los Estados Unidos generalizar la moneda estadounidense para contribuir al afianzamiento del control de los Estados Unidos sobre la economía cubana, pues no debemos olvidar que Cuba estaba siendo dirigida por presidentes estadounidenses.
Un aspecto aceptable de esta administración estadounidense en la isla fue la elaboración de una serie de leyes complementarias a la Constitución de 1901, como la Ley Municipal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley del Servicio Civil, una ley electoral y otras disposiciones necesarias para el regreso a un gobierno dirigido por los cubanos. Puesto que la población cubana deseaba a grandes rasgos ser una nación independiente, lo que se resume en la siguiente frase: Cuba, para su bien, así como para el bien y honra y la gloria de la nación americana, debe ser siempre una república independiente y soberana. Entre los actores que jugaron un papel muy importante está Tomás Estrada Palma, un cubano que solicitó la intervención de Estados Unidos y anunció su decisión de renunciar y entregar el gobierno de Cuba al representante que designará a la nación interventora, es decir, Estados Unidos. William Howard Taft, estadounidense, un personaje que sustituye a Tomás Estrada Palma en Cuba del 29 de septiembre al 13 de octubre de 1906. Representante especial de Roosevelt, Taft decretó la intervención militar y asumió el cargo de gobernador provisional de Cuba. Charles Edward Magoon, un estadounidense que sustituye a William Howard Taft en Cuba del 13 de octubre de 1906 al 28 de enero de 1909. Su administración se caracterizó por la corrupción y despilfarro de fondos públicos. Satisfizo las ambiciones de los políticos deshonestos y burgueses nativos en general, desarrollando ampliamente la botella, es decir, recibir sueldos sin trabajar por una plaza, sistema que perfeccionaron los politiqueros cubanos en los años siguientes. Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos en el periodo en el que se llevó a cabo la intervención militar a Cuba. Además, fue quien designó quién representaría sería a Cuba, y así dar paso al establecimiento de un gobierno provisional norteamericano. José Miguel Gómez, cubano, el 14 de noviembre de 1908 fue elegido para ocupar la más alta magistratura de Cuba, la que desempeñó del 28 de enero de 1909 al 20 de mayo de 1913. Su gobierno se caracterizó por la corrupción política, negocios turbios y un elevado grado de servilismo hacia los intereses norteamericanos e ingleses. El espacio en el que se desarrolló esta intervención estadounidense fue en la República de Cuba, siguiendo su dinámica en la hegemonía e influencia mundial, tal como en otras regiones latinoamericanas. Pero, ¿qué podemos rescatar de este acontecimiento en la actualidad? Pues bien, Cuba se ha sumado a la lista de países latinoamericanos dependientes de los Estados Unidos, debido a las deudas contraídas por conflictos internos o exteriores. Asimismo, Estados Unidos sabe aprovechar las necesidades de sus vecinos para obtener beneficio a toda costa. Sobre ellos destacan la influencia a nivel continental, claro, extendido incluso al exterior. Respecto a Cuba, es importante mencionar que aspectos como la corrupción, la malversación de fondos, acciones ilícitas y desigualdades son muy notorias, y el resultado de una constante dependencia, así como para el resto de América Latina. A efectos de la Constitución cubana y sus disposiciones en las que reconoce injerencia de los Estados Unidos, Cuba se ha visto dominada en aspectos políticos, económicos y militares, que han pesado para la población cubana, en la que se encuentran descontentos por la herencia de representantes políticos, defensores de intereses norteamericanos. Eso ha sido todo por esta ocasión. Gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima.